buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Este 15 de septiembre estamos dando comienzo a la semana, pero como habitualmente hacemos, no le vamos a dar, vamos a decir, seguimiento, no vamos a hacer un análisis sobre las noticias más importantes del día. Vamos a estar analizando un tema de mucha importancia y en la cual nuestro país, bueno, muestra avance significativo. Hace 20 años en la ciudad del Cairo, la capital de Egipto, una de las ciudades más populosas del mundo, bueno, se celebró una conferencia sobre población y desarrollo. ¿Qué se debatió allí? ¿Cuáles fueron los principales acuerdos? ¿Qué papel asumió Cuba en esa reunión? ¿Cómo ha sido el devenir en estos 20 años? Bueno, sobre eso vamos a estar hablando en la tarde-noche de hoy, en nuestro programa de hoy, y para ello tengo como invitados al doctor Juan Carlos Alfonso Fraga, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Tenemos también a la doctora Mayda Álvarez Suárez, directora del Centro de Estudios de la Mujer, una institución que pertenece a la Federación de Mujeres Cubanas, y también a la máster en Ciencias Norma Goicoechea Stenós, embajadora y funcionaria de la Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del MINREX. Con ellos vamos a estar compartiendo durante aproximadamente una hora. Yo les propongo que se quede junto a nosotros y conozca detalles sobre este tema. Pero antes vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día, que tiene que ver con la situación en Medio Oriente, específicamente con el avance de la organización terrorista llamada Estado Islámico. Hubo hace unas horas una conferencia en París, la capital de Francia, donde un grupo de países acordaron, bueno, enfrentar a este grupo terrorista. Veamos la versión de este acontecimiento que nos ofrece la televisora Telesur. La Conferencia Internacional sobre la Seguridad en Irak sirvió de marco para que una treintena de países se pusieran de acuerdo para enfrentar el avance de los yihadistas. Francia, primer país en entregar armas a los kurdos, dejó claro que no será un peón en la ofensiva militar que prepara Washington en Bagdad y Damasco. La lucha del pueblo iraquí contra los terroristas es también la nuestra. Tenemos que actuar juntos. Este es todo el propósito de esta conferencia. Tenemos que estar unidos con las autoridades iraquíes, con claridad, con lealtad y con fuerza. Este no es un momento para perder. El presidente iraquí, Fuad Masum, agradeció el apoyo internacional en la lucha contra el Estado Islámico, a la vez que pidió una rápida acción humanitaria y militar en Irak. Estamos pidiendo que las operaciones aéreas continúen atacando las posiciones de los terroristas. No debemos permitirles que establezcan santuarios. Debemos perseguirlos, estén donde estén. Debemos cortar su financiación. Irán y Turquía se negaron a participar en la cumbre por considerarla un espectáculo norteamericano de lucha selectiva. Bueno, estábamos viendo esta noticia y también otras noticias relacionadas con este tema. Ya se adelantaba en este reportaje, Irán, bueno, rechazó una solicitud de cooperación de Estados Unidos. El líder supremo de ese país, Ali Khamenei, ha dicho que, bueno, desde los primeros días Estados Unidos, a través de su embajador en Irak, pidió una cooperación contra el Estado Islámico. Rehusé, dijo el líder iraní, porque los estadounidenses tienen las manos sucias, y agregó que el secretario de Estado estadounidense también se lo pidió personalmente al canciller de ese país. Según Khamenei, bueno, Estados Unidos busca un pretexto para hacer en Irak y en Siria lo que hacen en Pakistán, bombardear los lugares que quieren sin autorización. También hay informaciones muy curiosas sobre este tema. Por ejemplo, hay otra información publicada en Cuba Debate que dice que el Estado Islámico gana diariamente $3 millones. Sabemos que recibe financiamiento importante de algunos países que ahora han decidido hacer la guerra, y bueno, también están las declaraciones de un militar norteamericano que ha reconocido que el Estado Islámico es una especie de monstruo de creación, un Frankenstein creado por nosotros mismos. Esta es nuestra noticia del día. También algunas noticias, bueno, relacionadas con el tema. Yo les propongo entonces pasar ya al tema que nos ocupa en la tarde-noche de hoy.
1994, en El Cairo, Egipto, se celebró la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, la cual cerró un ciclo de 3 conferencias mundiales sobre población, iniciado en Bucarest en 1974 y continuado en Ciudad de México en 1984. 20 años después, la comunidad internacional revisa sus metas, analiza los desafíos y proyecta nuevos caminos. Sin dudas, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo aportó un programa de acción muy avanzado en cuyos preceptos, metas, bases para la acción, así como en sus principios, se destaca la importancia de definir que los seres humanos son el elemento central del desarrollo y que este, a su vez, es un derecho universal e inalienable que es parte integrante de los derechos humanos fundamentales. En esencia, en El Cairo se puso al ser humano en el centro de los debates y la satisfacción de sus carencias más elementales y derechos humanos más legítimos como premisas para atender desafíos sociodemográficos que enfrentaba y aún enfrenta la humanidad. La Conferencia de El Cairo aportó consenso internacional para la aplicación de conceptos y categorías indiscutiblemente novedosas al tratar los temas de población en su interrelación con el desarrollo económico y social, con una visión amplia e integral basada en el ejercicio de los derechos de las personas. En el caso de Cuba, un aporte muy importante a los debates de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo fue el programa de educación sexual que ya se estaba aplicando en la isla y que se consolidó con la creación de un Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual en la década de 1980. El programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, aprobado por 179 países, precisó objetivos y medidas concretas en temas vinculados con la dinámica demográfica, como la fecundidad, la mortalidad, las migraciones y el envejecimiento. Abordó los retos de la población en su relación con el desarrollo sostenible, la educación, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, los derechos reproductivos y la salud reproductiva, la familia, adolescentes y jóvenes. Bueno, como decía al principio, hace 20 años, conferencia en el Cairo sobre población y desarrollo, y bueno, el doctor Juan Carlos estuvo presente hace 20 años en esa conferencia. Me parece que lo más importante ahora que estamos iniciando la mesa sería dar un poco de antecedentes de lo que se habló allí, de la importancia que tuvo para Cuba, doctor. Sí, bueno, ante todo, buenas tardes a ti, a los televidentes, los radioyentes. Se han dado una serie de elementos introductorios, una serie de elementos de referencia, una contextualización. Esta es una conferencia que se da en el marco del decenio de los años 90 del siglo pasado, que fue el decenio de las conferencias aprobadas por el sistema de Naciones Unidas, es decir, por los gobiernos que adoptan estas decisiones en las Naciones Unidas. Fue una conferencia muy importante porque la población, y por eso se habla de población y desarrollo, la población es precedente a todo, todos somos población, es decir, y es la base para la economía, es la base para el desarrollo social, para la educación y la salud. Y como tal, esta fue una conferencia, como se ha mencionado ya, que se realiza en la ciudad del Cairo, en Egipto, entre el 4 y el 13 de septiembre del año 1994. Así que estamos cumpliendo justamente 20 años de su celebración. Fue una conferencia grande, 11.000 participantes, jefes de Estado, de gobierno. Nuestra delegación, la delegación de Cuba, estuvo presidida por la eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, integrante del Consejo de Estado, Vilma Espín Guilloy, y compañeros de ministerios de Relaciones Exteriores, el MINVEC, la Federación de Mujeres Cubanas, el MINSAC, la Oficina de Estadística. Así fue una delegación que trabajó mucho en el periodo preparatorio de la conferencia y durante la celebración de la conferencia y con posterioridad a la realización de esta conferencia. La conferencia del Cairo se ha dicho que marca un hito con relación a las otras conferencias que se explicaron ahí. Hubo conferencias gubernamentales en Bucarest, en Rumanía, en 1974 y en México en 1984. Pero el Cairo, a partir de las experiencias, del avance de la humanidad, de los requerimientos del desarrollo social, de la familia, de la mujer, de los niños, de los adolescentes, pone el centro de su actividad en aspectos cruciales. La educación, por ejemplo, como elemento clave para el desarrollo de la sociedad. La salud,
como elemento clave también para el desarrollo, a la igualdad y equidad entre mujeres y hombres, y temas demográficos, por ejemplo, como se decía, crecimiento, estructura poblacional, migraciones internas, densidad de población. Se hizo un plan de acción. Este es el plan de acción de la conferencia, aquí está en 3 idiomas, por eso es que está más voluminoso, que contiene los 16 capítulos del Cairo, las 200 recomendaciones y lo que se ha ido siguiendo con posterioridad al Cairo. Es decir, esto es un proceso que se ha seguido por la comunidad internacional y también, por supuesto, por Cuba. Hay una frase que siempre digo y es muy importante para que nuestra población entienda por qué se ha dicho en otras ocasiones que Cuba es un país desarrollado demográficamente. Cuba lleva al Cairo con muchas de las metas que ya se habían aprobado en el Cairo, que se aprobaron, ya cumplidas. Cuba tenía, por decirlo de alguna manera, un programa materno-infantil, Cuba tenía más de 70 años de esperanza de vida, una fecundidad baja, un desarrollo de la mujer, un desarrollo educacional, es decir, que son capítulos del Cairo, ¿no? Es decir, que Cuba sirvió de alguna manera como referente. Así mismo es. Este directivo del Fondo de Población de Naciones Unidas, que aprovecho para decir UNPA por su sigla en inglés, fue la Secretaría Técnica de la conferencia. Estas conferencias son muy complejas y necesitan una Secretaría Técnica, y lo desarrolló el Fondo de Población de Naciones Unidas. Y este funcionario decía que Cuba era el Cairo y el Cairo es Cuba. Es decir, refiriéndose a cómo nuestro país es un país pequeño, pero con avances sociales indiscutibles, con avances educacionales y avances en población. En momentos difíciles. En momentos difíciles, año 94, periodo especial, es decir, un contexto internacional muy complejo para nuestro país, caída del campo socialista, bueno, recrudecimiento del bloqueo, es decir, todo por allá Cuba tenía un trabajo que se ha mantenido y se ha venido desarrollando en los años. Este programa de acción, yo diría que es muy importante para la consecución de metas internacionales que se requieren para vencer hambre, para vencer desigualdades, para lograr avances de la mujer, avances de la familia, que mis colegas aquí presentes se van a referir a ello, cómo ha sido este proceso también en América Latina y demás. Es decir, ha habido procesos que Cuba ha participado en los años 99, 2004 y ahora 2014. Como te darás cuenta, fue lo que se llamó Cairo más 5, Cairo más 10, Cairo más 15, 2009 y ahora Cairo más 20. Es decir, porque el programa de acción del Cairo tuvo una vigencia de 20 años y ahora se va a evaluar. Es muy importante, y por eso estamos haciendo el programa, el día 22 de septiembre, es decir, dentro de una semana, la Asamblea General de Naciones Unidas, el 29 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es el órgano supremo de las Naciones Unidas, todos los países, va a celebrar en una sesión vespertina el 20 aniversario del programa del Cairo. Lo va a evaluar y qué hay que seguir haciendo de las viejas deudas que no se han cumplido y que son la base de la equidad en la población en el mundo. Es decir, resumiendo, estamos ante un proceso que lleva 20 años en esta conferencia internacional de población y de desarrollo del Cairo. Para nosotros es muy usual hablar del Cairo, ¿no? Pero es la conferencia internacional de población y desarrollo del Cairo que va a llegar a una etapa ahora en 22 de septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahora, usted hablaba de un plan de acción, de una serie de capítulos que se acordaron en aquel momento. ¿Cuáles son algunos de los más importantes, de los que podemos mencionar que se destacan por su importancia, ¿no? Tomando en cuenta, bueno, lo adelantada que fue esta cumbre en referencia a otras reuniones anteriores, usted lo decía? Sí, todos son importantes, sí, claro, tienen una integración, pero bueno, las relaciones de la población y el desarrollo, sí que es el marco conceptual en el cual se puede explicar los avances. Si usted quiere transformaciones demográficas, tiene que hacer transformaciones socioeconómicas. Y eso pasa en capítulos de educación, población y salud sexual y reproductiva, igualdad y equidad de mujeres y hombres. En el Cairo aflora el término en la política internacional, en estas conferencias, de género. Después nos vamos a referir, y esos son, yo diría, capítulos sustanciales del Cairo. Y hay temas que también se discutieron muchos allí, que son muy importantes, que Cuba también tiene avances, como los de salud sexual, salud reproductiva. Por ejemplo, no hubo un consenso sobre los derechos sexuales.
no así sobre los derechos reproductivos. Entonces, todos estos fueron, yo diría, de los temas más cruciales que se vieron hace 20 años en el Cairo y se le han dado seguimiento en estos últimos 20 años. Y bueno, Cuba ya hablaba de alguna manera lo cómoda que fue, vamos a decir así, la conferencia para Cuba, pero bueno, quizás papel que jugó Cuba en ese momento, declaraciones importantes que hizo Cuba sobre algún tema en específico. Sí, con mucho gusto, Oliver. Todo esto, las conferencias internacionales llevan unos periodos preparatorios muy complicados. La regional se hizo en San José de Costa Rica, ya Cuba llevó un programa. Hay que ver lo que era el año 94. Sí, muy importante contextualizarlo. Es decir, eso hay que contextualizarlo. Porque en la conferencia del 74 y en la del 84 había un campo socialista. Por ejemplo, en la conferencia de Bucarest, el tema famoso de control de la natalidad, que se discutía mucho en los años 70, y bueno, lo que hay que hacer es evitar que nazcan niños para que hayan problemas y los países se desarrollen, había sido derrotado con la ayuda de los países subdesarrollados, lo que después ha sido el grupo 77 más China, y el campo socialista, también en el 84. Pero aquí no era así en el 94. Entonces Cuba era un ejemplo por su desarrollo demográfico. Yo siempre he dicho de que Cuba es un país desarrollado demográficamente y ya en esa época lo era. Mira, Cuba tenía más de 73 años de esperanza de vida, tenía una fecundidad por debajo del reemplazo, había avances incuestionables en el desarrollo de la mujer. Ya la mayor parte de las mujeres, de los profesionales y técnicos de la mujer afloraban como mujeres. Es decir, había una serie de indicadores que Cuba era una referencia y a Cuba se le respetaba y se le escuchaba en todos estos eventos. Y así también fue en la conferencia del Cairo. Y por tanto, bueno, logramos en este tipo de eventos fijar una serie de posiciones que yo diría que fueron referencias en ese momento y con posterioridad a partir de los resultados y los logros reconocidos que tenía Cuba. Ahora, usted hablaba de género, hablaba de familia, hablaba de mujer, un tema importantísimo que destacó en aquel momento, pero Mayra sigue siendo importante en los años actuales, en la actualidad. Yo les propongo primero ver un trabajo sobre este tema para después ir con Mayra para analizar sobre este tema que indiscutiblemente, bueno, ya lo adelantaba Juan Carlos, fue importantísimo en el Cairo y que ahora, bueno, también tiene un papel primordial. Veamos el trabajo y estamos de regreso en menos de un minuto. La celebración tuvo como eje central el panel científico Las familias en Cuba, a 20 años de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que tuvo como sede el Cairo en 1994. Este taller fue convocado por la Federación de Mujeres Cubanas y su Centro de Estudios, instituciones que priorizan el trabajo de orientación y preparación de la familia para lograr su fortalecimiento como célula fundamental de la sociedad. Y cómo nosotros lograr y aspirar a una familia que sea cada vez más solidaria, que sea cada vez más comunicativa, una familia que sea unida en la diversidad, una familia comprometida con la educación de sus hijos. Al intervenir en el panel, el coordinador internacional de programas del Fondo de Población de las Naciones Unidas, señor Jesús Robles, puntualizó que Cuba exhibe hoy resultados concretos en los temas de población y desarrollo, derivados de la prioridad que les brinda el Estado y que ubica a la isla en el grupo de países con un índice alto de desarrollo. Expertas de diferentes instituciones abordaron el tema desde la óptica demográfica, jurídica, sociológica y psicológica. Todas sugirieron la necesidad de priorizar la atención a las familias como formadoras imprescindibles de valores que propicien en todos sus integrantes el ejercicio consciente de sus responsabilidades y promueva relaciones democráticas y de amor. Esa familia funcional necesaria para el desarrollo integral por el que Cuba ha trabajado en estos años de revolución. Nuria Cepero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, esto es un trabajo que tiene ya algún tiempo, pero que nos sirve para introducir, Mayra, todo el trabajo de Cuba en estos aspectos. Y quisiera preguntarle sobre eso, el papel de estos capítulos relacionados con familia, con género, con mujer, en esta conferencia y el trabajo de nuestro país en ese sentido. Sí, bueno, en primer lugar, es muy importante decir que el programa de acción del Cairo y la conferencia en sí misma colocaron como un aspecto central el fomento de la autonomía de las mujeres.
Esto indica que nos están mandando un mensaje fundamental, uno de los mensajes fundamentales. En primer lugar, trabajar por eliminar las desigualdades, o sea, se insta a los países, a los gobiernos, a trabajar por eliminar las desigualdades. Y por otra parte, que las mujeres, aunque estemos hablando del tema de población y desarrollo, no son solo reproductoras, sino que justamente para que haya verdaderamente un desarrollo sostenible, es condición esencial el mejoramiento de la condición política, social, económica, de educación, de salud de las mujeres, justamente para que pueda, como dije, haber un desarrollo sostenible. En este sentido, a mí me parece tremendamente importante todo el capítulo. Hay un primer capítulo, hay un capítulo dedicado a la familia, pero hay un capítulo dedicado a la igualdad y equidad entre hombres y mujeres y a lo que se le decía la habilitación de la mujer, o sea, todo este mejoramiento de su condición y posición. Este capítulo tiene 3 acápites. Tiene un acápite dedicado justamente al mejoramiento de la condición de la mujer, a su empoderamiento. Tiene un acápite dedicado a la niña y tiene un acápite dedicado a la responsabilidad de los hombres. A las responsabilidades de los hombres. Es decir, que se plantea la importancia, por una parte, de que se mejore todas las condiciones de la mujer, pero justamente colocando, como había dicho Juan Carlos, a los seres humanos en el centro. No se trata de proponer metas demográficas, sino justamente satisfacer las necesidades de hombres y de mujeres. Particularmente en el caso de la mujer, se señala también, y para toda la población, pero en general, la eliminación de la pobreza, porque como conocemos, en el mundo hay una feminización de la pobreza, lograr su empoderamiento de tipo económico. O sea, cuando se está hablando de la autonomía, se está hablando de varios tipos de autonomía. Una autonomía de tipo económica, que le permita satisfacer sus necesidades económicas y decidir una serie de aspectos de su vida. Una autonomía física que tiene que ver con justamente la posibilidad de decidir sobre su cuerpo, sobre su reproducción, y una autonomía en el acceso a la toma de decisiones. Y todos estos capítulos son abordados por el programa de acción del Cairo. Una y otra vez se señala el tema, tanto en los 3 capítulos se señala el tema de la importancia de atenuar esa sobrecarga doméstica que tienen las mujeres, porque justamente se requiere que eso se sabe que impacta negativamente su salud y de ninguna manera impacta su salud, pero además la importancia que tiene la responsabilidad compartida. La importancia que se señala también al tema, que son temas actuales en los que hoy estamos debatiendo en Cuba y proponiendo medidas para mejorar estos asuntos. Está también el tema de la conciliación vida laboral familiar, donde incluso en el Cairo se plantean, se les dice, o sea, se llama a los países a tomar una serie de políticas y medidas, como por ejemplo las licencias maternas y paternas, que como sabemos en el caso de Cuba la paterna se aprobó en un momento determinado, en 2003, pasaron algunos años, pero fue aprobada. El establecimiento de guarderías, de determinadas comodidades para que las madres trabajadoras amamanten a sus hijos, toda una serie de aspectos donde Cuba tiene logros que mostrar e indiscutible también retos, ¿no?, hacia adelante. Yo hace poco incluso le comentaba a unos compañeros de estudio en la India sobre estos temas, ¿no?, y le decía, en Cuba, por ejemplo, los hombres tienen la posibilidad de tener una licencia de paternidad en este sentido, de cuidar a sus hijos mientras la madre, por ejemplo, decide trabajar, y no me podían creer, es increíble todavía cómo 20 años después, por eso me parecen planteamientos muy modernos, muy osados, los de hace 20 años, pero hoy todavía no se han cumplido en muchos lugares del mundo, y Cuba, me imagino, referente igual, ¿no? Bueno, incluso en aquel momento en Cairo hubo reservas sobre determinados temas, lo que después quizás Juan Carlos y otros compañeros nos podamos referir. Quiere decir que se adoptó un programa de acción, pero esto no quiere decir que en todos los temas y en todos los conceptos los países hayan estado de acuerdo, y hacían su reserva con respecto a determinados temas. Y justamente las reservas nos dan a nosotros una idea
de todavía lo que falta para un verdadero desarrollo, claro, a pesar de que hay un adelanto científico, a pesar de que han pasado 20 años, incluso en la actualidad hay países que muestran reservas hacia determinados temas. Sin embargo, Cuba está en esos temas desde el punto de vista conceptual y de toda una serie de políticas adoptadas muy adelantadas. Como señaló Juan Carlos, indiscutiblemente Cuba llega al Cairo con muchas metas cumplidas, pero es muy importante decir todo cómo desde en el programa revolucionario cubano, desde el inicio estaba la eliminación de la desigualdad de la mujer como un objetivo esencial. O sea, la voluntad política junto al trabajo y al protagonismo de la Federación de Mujeres Cubanas han hecho que hoy exhibamos, en aquel momento exhibíamos ya indicadores, ya se había prácticamente triplicado con respecto al triunfo de la revolución la presencia de la mujer en la fuerza laboral, ya éramos un número considerable, yo creo que más del 50% ya de los técnicos y profesionales en aquel momento, y hemos seguido avanzando en ese sentido. Pero se adoptaron un conjunto de medidas, en primer lugar, para darle, lo que dice Cairo, para darle acceso a la mujer al empleo, al espacio público en general. Yo creo que eso es un tema que en Cuba, en el espacio, no solo el empleo, también al trabajo en las comunidades, al protagonismo en las comunidades. Por otra parte, a respetar sus derechos sexuales y reproductivos. Y en el caso de Cuba, sí, respeto a los derechos sexuales. O sea, no se habla solo de la reproducción, como decía, la mujer como reproductora, sino también la sexualidad como parte de la plenitud humana y el derecho de las mujeres ya en general, ¿no? Sí, incluso nuestras políticas ya de alguna manera concebían eso. Estaba el programa de educación sexual, como se hizo referencia, el disfrute de la sexualidad como un derecho de los hombres y de las mujeres, y el asunto también de la posibilidad de decidir el número y espaciamiento de sus hijos. Todo lo que se hizo también por lo que se ha hecho a lo largo de estos años por lograr que la mujer acceda a la toma de decisiones. No solo estamos hablando de cargos de dirección, sino a la toma de decisiones generales en su vida, en su familia, en el espacio comunitario, como señalaba. Es decir, que ya Cuba llegó en ese momento con todas esas políticas implementadas. Ahora, yo creo que lo que dijo el doctor Juan Carlos, de que fue Vilma Espín quien presidió precisamente esta delegación cubana, fue un mensaje de Cuba también al mundo, un reconocimiento del papel de las mujeres, un reconocimiento a este tema. Exactamente, realmente Vilma presidió esta delegación, eso no fue casual, yo creo que fue justamente la comprensión por parte de nuestro gobierno de que era un tema importante en el Cairo y de que Cuba exhibía logros que podía justamente mostrar ahí en el Cairo, o sea, que podía exhibir ahí en el Cairo, y que además el reconocimiento al trabajo de la propia Federación de Mujeres Cubanas y a ella personalmente, una mujer que dedicó toda su vida a cambiar esa condición, a trabajar por la dignificación de la mujer como ser humano. Y por otra parte a la Federación, decía, por todo el trabajo que ha venido realizando durante todos estos años en favor de la mujer. No solo la Federación como organización de masa en las comunidades, sino como un mecanismo nacional para el adelanto de la mujer, que es, digamos, la interlocutora del gobierno, de los ministerios en todos estos temas. Yo quisiera decir que Vilma le dio mucha importancia a esta conferencia, también nuestro comandante, lo supimos, que en aquel momento estaba al tanto de lo que se estaba produciendo, y por otra parte ella señalaba que la experiencia cubana que nosotros podíamos mostrar, lo dijo en su discurso, la experiencia cubana hacía evidente cómo los problemas de población estaban íntimamente vinculados a todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico, político y social de un país, que Cuba era ejemplo de esto, porque nosotros no nos tuvimos que plantear unas metas demográficas para, por ejemplo, en aquel momento lograr indicadores de fecundidad, de mortalidad, etcétera, adecuados, sino que justamente todas las políticas encaminadas al desarrollo social, al desarrollo económico, al desarrollo en general de los seres humanos, había posibilitado que pudiéramos exhibir esos indicadores demográficos. Bueno, Mayra, muchas gracias por su intervención.
Norma, 20 años después, ya estamos analizando, hemos visto qué se dijo en aquella conferencia en el año 94, hoy, cuáles han sido esos resultados, cuáles han sido esas deficiencias, vamos a decir así, en todo esto acordado, en todos los acuerdos tomados y bueno, los documentos exhibidos también en el Cairo en aquellos años. Gracias, buenas tardes ante todo para la teleaudiencia, para ustedes, gracias por tenernos aquí, gracias por organizar esta mesa redonda sobre un tema tan importante como exponían Juan Carlos y Mayra, el tema de la conferencia, el seguimiento de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo adquiere una importancia crucial en estos momentos. Tú preguntabas, 20 años después, tendría que decir y tomar algo que tú señalaste. Tú hablabas de tu experiencia reciente cuando se veían que en otros países los logros de Cuba parecían casi imposibles para ellos. Ficción, parecían ciencia ficción. Eso demuestra la necesidad y por qué la comunidad internacional precisamente decidió prorrogar el programa de acción del Cairo, que este programa de acción después del 2014 se mantuviera, porque son muchas las metas y los objetivos que no se han cumplido. Juan Carlos apuntaba, Cuba llegó al Cairo con casi todas las metas cumplidas. Nosotros exhibimos unos excelentes resultados, pero no es el caso a nivel mundial. Y cuando vemos los problemas que existen desde el punto de vista de pobreza, Mayra hablaba de la feminización de la pobreza. Cuando vemos la situación educacional, los problemas de salud, los problemas que existen con el agua potable, con el saneamiento, muchos de los temas que trataba el programa de acción no han sido cumplidos. Y claro, para tratar de impulsar el cumplimiento de estas metas, 20 años después, pues la comunidad internacional ha desarrollado todo un grupo de acciones. Han existido todo un proceso intergubernamental y a la vez se han creado otros grupos. Yo quisiera decir que se creó un grupo de trabajo de alto nivel sobre la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, que es un grupo que se ha definido, que está integrado por 26 líderes eminentes y, para prestigio de nuestro país, una cubana, en este caso la diputada máster en ciencia, Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, fue elegida por el Instituto de Planificación Familiar y por el Fondo de Naciones Unidas de Población para formar parte de este grupo. Evidentemente, esa selección es un reconocimiento al trabajo de Mariela, pero en primer lugar al papel tan descollante, a los resultados que ha alcanzado nuestro país en esta materia. Y creemos que cuando se va a analizar dónde estamos en el proceso, que sería después del 2014, tenemos que tener en cuenta esto. A la vez hay que tener en cuenta otros desarrollos, reuniones regionales que han existido, otras reuniones internacionales. Hubo una reunión muy importante de juventudes en Bali, en Indonesia, donde hubo una representación de Cuba. Hubo 2 funcionarios del Centro Nacional de Educación Sexual que estuvieron presentes exponiendo también nuestra visión sobre este tema. Hubo una conferencia de parlamentarios en la que Cuba estuvo representada por la diputada Arely Santana, que es la segunda secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas y que a la vez dirige una de las comisiones en nuestro Parlamento, donde se discutió con fuerza también este tema y donde los parlamentarios dieron su visión sobre las acciones que resultan necesarias para el seguimiento de este programa de acción. En el plano intergubernamental hubo un periodo de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo, que es el órgano intergubernamental que se ocupa de los temas de población y desarrollo, y valga la redundancia, que es una comisión orgánica, una comisión subsidiaria del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y esa comisión en su 47º periodo de sesiones discutió sobre la implementación del programa de acción y adoptó una resolución. En opinión, nosotros fuimos parte
de la delegación cubana a ese evento. Fue una delegación multisectorial y en nuestra opinión esa resolución, si bien aborda todo un grupo de temas, nosotros realmente hubiésemos esperado que la resolución hubiese abordado más a fondo la interrelación existente entre la población y el desarrollo, y que tuviese en cuenta también la evolución que ha existido a nivel internacional. Maida y Juan Carlos se referían al hecho de que en el Cairo fue imposible hablar o aprobar la referencia a los derechos sexuales. Y lamentablemente, 20 años después, la resolución de la Comisión de Población y Desarrollo tampoco aborda los derechos sexuales. Sí, que es un tema tan importante. Ahí imagino que también tienen que ver, imagino, cuestiones culturales, cuestiones religiosas también, o sea, la diversidad que existe en ese sentido en el mundo, pero indiscutiblemente se ha avanzado, ¿no? Lo que, como usted me decía anteriormente, de forma muy dispareja, algunos países mucho más que otros, ¿no? Sí, claro, y de hecho, desde el Cairo, en el programa de acción del Cairo se reconoce, se contextualiza que la implementación del programa de acción tiene que tener en cuenta las tradiciones, las costumbres, etcétera, y tiene que ser, porque eso es un reconocimiento al principio de soberanía de los estados. Es un programa internacional que usted tiene que aplicar y que los países aplican en el contexto de sus realidades nacionales. Eso necesariamente es así. Nosotros pensamos, claro, como bien indicas, que los elementos que no se incluyen es el resultado del delicado equilibrio que se logró para aprobar este proyecto de declaración. Hay que decir, sin embargo, que como parte del proceso intergubernamental se realizaron conferencias regionales. La de nuestra región se realizó en Montevideo, Uruguay, en agosto del 2013. La conferencia de Uruguay, su resultado, que fue el resultado de la primera conferencia regional sobre población y desarrollo de América Latina y el Caribe, sus resultados aparecen en un documento, digamos, programático, conocido como el Consenso de Montevideo. Y permíteme, y los televidentes también, la teleaudiencia, y señalar un planteamiento del presidente de esta reunión sobre lo que fue el consenso. Y él señala, y cito, la base del consenso es el reconocimiento de la necesidad histórica de avanzar en políticas de desarrollo socioeconómico que abatan la pobreza y la desigualdad en relación con la promoción y garantías del pleno ejercicio de los derechos humanos y en particular de los derechos sexuales y reproductivos, claves en la vida de todos y todas, pero particularmente importantes en las mujeres, las que constituyen la columna vertebral del tejido social de nuestros países. Fin de la cita. En nuestra opinión, esta frase del doctor Leonel Brizola, que es su secretario del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, recoge lo que fue este consenso. Quisiéramos decir además que en Montevideo, que se considera por todos que es el documento resultante más importante de los documentos regionales, y nosotros, en tanto que delegación participante, pudimos apreciar las dinámicas que se dieron, pero en Montevideo se reconocen todo un grupo de elementos esenciales. Montevideo reconoce el papel del Estado, el papel fundamental del Estado en la promoción del desarrollo, y Montevideo también, entre otros elementos, reconoce el impacto negativo de las medidas económicas coercitivas en el desarrollo de las poblaciones. Este párrafo, que fue propuesto por la delegación de Cuba, es un reconocimiento al efecto devastador que tiene en nuestra población la principal medida económica coercitiva del que Cuba ha sido objeto por más de 5 décadas, y que es en este caso el bloqueo económico, comercial y financiero que nos han impuesto los Estados Unidos, y sobre el cual recientemente hubo una presentación del Informe Nacional de nuestro país. Bueno, una conferencia regional que, como usted decía, fue muy avanzada,
estuvo, como decimos nosotros, muy adelante en comparación, ya lo decía Norma, a otras conferencias regionales, ¿no? Incluso a esta propia cumbre del Cairo. Yo quisiera conocer sus impresiones con respecto a eso, la trascendencia de esta cumbre, además de lo que dijo Norma. Juan Carlos, usted que estuvo allí también. Sí, hay cosas muy importantes. Quisiera ayudar a precisar algo, inclusive el título de la mesa redonda, población y desarrollo. Es decir, ese es un concepto que se ha utilizado por mis colegas, por mí aquí en la intervención, por ti también, Oliver, y es cómo se interrelacionan los avances de la población con el desarrollo. No es solo el crecimiento económico. Hay países que tienen crecimiento económico dado sus recursos naturales trascendentales, pero su población no tiene desarrollo, porque no tiene desarrollo educacional, porque no hay avances en la mujer, porque no hay desarrollo en salud, porque no hay seguridad y asistencia social, porque hay opresión de niños y jóvenes, porque hay desempleo, que es un derecho humano básico, el derecho al empleo. Es decir, hay una serie de cuestiones que hay que verlas, y eso es lo que se refería el consenso de Montevideo, que indiscutiblemente en las conferencias regionales, que la hay en todas las regiones del mundo, es decir, África, Asia, etcétera, este fue de uno de los temas más avanzados y que llevó posiciones al 47 periodo de sesión. Inclusive debemos decir, Uruguay presidió la conferencia de Montevideo por la rotación que hay, y presidió también la conferencia de población y desarrollo del Cairo. Así que estamos entre un documento, yo diría, paradigmático en lo que se discutió y lo que se pretendía y lo que se requiere alcanzar. Es decir, si estas cosas no se definen, es verdad que problemas culturales, familia, problemas religiosos, tradiciones, presiones políticas en momentos, etcétera, etcétera, un conjunto de factores impiden, pero hay que partir de lo que requiere la humanidad. Y entonces en temas de población y desarrollo, y por eso solamente tiene que haber una interrelación, no es solamente un problema de crecimiento, sino una interrelación. Y yo creo que entre población y desarrollo, ese es el consenso de Montevideo, ese es el ejemplo de Cuba, esa es la referencia de Cuba, y eso es lo que está también en el espíritu del Cairo y que se pretende que siga para los próximos años. Muchas gracias por esta aclaración. Martes y jueves en la mesa redonda, normalización y metrología en Cuba. El papel de la normalización, la metrología y la calidad en el desarrollo económico-social y el bienestar en nuestro país, los avances e insuficiencias en este campo serán expuestos el martes 16 en la mesa redonda con la participación de especialistas de la Oficina Nacional de Normalización. El jueves 18, estos expertos responderán en el programa a las preguntas de la población. Si usted desea participar con su comentario o interrogante, puede llamar de martes a jueves entre 9 ante meridiano a 5 pasado meridiano al teléfono 646-5900. También puede hacerlo el martes entre 7 y 8 de la noche durante la transmisión del programa al teléfono 831-2484. Puede además utilizar nuestro correo electrónico mesaredonda@enet.cu o comentar en los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Acompáñenos siempre, más allá de la noticia. Bueno, hablábamos en un principio, Mayda, de la conferencia del Cairo, posteriormente hablábamos de esta conferencia regional que hubo en Montevideo, en Uruguay. Vimos cómo en el Cairo ya el tema de la mujer, de la familia, del género fue muy importante. En esta conferencia, ¿qué papel ocupó estos temas? ¿Cuáles han sido, vamos a decir, las prioridades que han detectado los países latinoamericanos en estas áreas? Sí, bueno, lo primero quizá es norma importante, que yo creo que el consenso de Montevideo es una muestra de que la cultura no puede ser, perdón, un pretexto para la discriminación. Claro. O sea, hay un respeto a la cultura, a la diversidad de cultura, pero de alguna manera los postulados de este consenso de Montevideo van más allá de eso
referentes culturales y plantean lo que debería hacer y lo que los gobiernos deberían hacer para lograr los niveles de igualdad y de desarrollo en la población y en la sociedad, ¿no? Yo creo que es importante que los países de América Latina se han planteado una serie de prioridades. Y entre esas prioridades siguen estando, por supuesto, el empoderamiento económico, el empoderamiento político de la mujer, el tema de la violencia de género. Que por cierto, disculpe que la interrumpe, tenemos ya presidentas mujeres sí. en América Latina. Me imagino que sí, que eso es el reflejo también de un avance en ese sentido, ¿no? Y de países importantes, ¿Cómo no? Le decía que también el tema de la lucha contra la violencia de género, el asunto de mucha insistencia en el tema de compartir el trabajo doméstico, de nuevo, está en el consenso entre hombres y mujeres y entre toda la familia. El respeto, de alguna manera, a todos los derechos sexuales y reproductivos, que en este caso sí se insta a los gobiernos incluso a que revisen sus leyes sobre el aborto, porque por supuesto que hay países que no aceptan ese derecho a decidir, ¿no?, de las mujeres, y que bueno, y que se tenga en cuenta sobre todo como un problema importante que repercute en la mortalidad materna y de salud. Pero también hay temas como la necesidad de que se transversalice todas las políticas con este asunto de género, o sea, con esta visión de género, que se combata o que de alguna manera se trabaje por eliminar estereotipos, concepciones patriarcales que de alguna manera se están convirtiendo en obstáculos para la promoción, ¿no?, para el avance de las mujeres y de los hombres. Y bueno, como le decía, el fortalecimiento de toda la institucionalidad de género en los países. Yo creo que con respecto a estos temas, como ya dijo Norma, muy avanzadas las medidas que se toman, que se plantean en el consenso y que constituyen un reto. Cuba las comparte en nuestros análisis que hemos hecho en el Congreso, en el 9º Congreso de la Federación, en la tercera evaluación del Plan de Acción de la República de Cuba de seguimiento a Beijing. Hay unos análisis profundos de lo que nos falta y qué debemos hacer para continuar. Y creo que también son avances que han tenido una fortaleza y son los procesos progresistas en América Latina que también le han dado mucha importancia a la mujer. Ahora, vamos a cerrar con Norma. Usted que es diplomática, usted que está al tanto de los mecanismos y las organizaciones internacionales que llevan este tema, muy breve porque tenemos ya muy poco tiempo para terminar la mesa, ¿cómo ve estos fenómenos, estos acuerdos de cara al futuro? Hemos visto que en 20 años han habido grandes avances, ha sido muy desbalanceado, me decía usted, sin embargo, de cara al futuro, ¿cómo lo ve? Bueno, de cara al futuro, nosotros pensamos que hay un elemento esencial que contribuiría a garantizar la implementación del programa de acción. La aplicación del programa de acción conlleva, de una parte, una real voluntad política de los gobiernos para implementar las medidas y recomendaciones adoptadas en el Cairo y en los documentos regionales a los cuales ya nos hemos referido. Pero eso lleva un complemento, y ese complemento necesariamente pasa por un fortalecimiento de la cooperación internacional para el desarrollo. Los países en desarrollo, por sí mismos, no pueden, en el contexto de las relaciones económicas internacionales actuales, donde todos conocemos que ha estado caracterizado por crisis sistémicas, que cubren, entonces en consecuencia, afectan a la población en la esfera nutricional, en la esfera alimentaria, etcétera. Se necesita también que la comunidad donante, que está en condiciones reales de aportar recursos, pese a que varios de estos países han sido afectados por las crisis, pero tenemos que tener en cuenta que pese a esa crisis, muchos de estos países también aportan muchísimo en los presupuestos militares. Si se desviaran en función del desarrollo sostenible, del crecimiento económico y de la protección del medio ambiente, que son 3 pilares básicos, los 3 pilares del desarrollo, si se desviaran también parte de estos recursos, eso contribuiría. Habría que decir que también sería importante que la interrelación entre población y desarrollo se reconozca como un objetivo de desarrollo sostenible en el contexto de la Agenda de Desarrollo post-2015, porque esa agenda será la que trazará las nuevas acciones, medidas, las metas y los objetivos de desarrollo en los próximos 15 años. Esa agenda
que reemplazará o se construirá a partir de los resultados de los objetivos de desarrollo del milenio, tiene que tener necesariamente el tema de la dinámica poblacional y su vínculo con el desarrollo integrado para el futuro. Bueno, muchas gracias a mis tres panelistas en la tarde-noche de hoy, un tema muy importante que, bueno, si bien desde hace 20 años ya se están debatiendo políticas y hay avances, todavía queda mucho por hacer y Cuba, creo que tenemos que gratificarnos de eso, tiene mucho que mostrar y que a pesar que hace 20 años ya tenía un terreno adelantado, bueno, también esta cumbre del Cairo fue un compromiso para avanzar mucho más y creo que están a los ojos de todos. Nos vamos... Exactamente, nos vamos con la serie Fidel es Fidel del realizador Roberto Chile, una serie que hemos venido publicando en nuestra mesa redonda. A usted muchas gracias y muy buenas noches. ¿Usted qué le responde a todos los que lo quieren sacar de Cuba y aquellos que siempre hablan de la hora final de Castro? Del fin del ciclo de La Habana. ¿Cómo es? ¿Cómo es que le responde? ¿Que usted qué le responde a todos aquellos le respondo que para mí, en realidad el trabajo que hago no es un placer sino un deber. El trabajo que hago es un sacrificio. Pienso que es injusto que nosotros hayamos tenido que estar tantos años luchando y librando una misma batalla. Pero sería traicionero de mi parte si yo abandono el campo de batalla. Yo no recuerdo a ninguno de los libertadores de este hemisferio que haya abandonado el campo de batalla antes de conquistar la independencia de nuestro país. Zúcar no abandonó el campo de batalla, murió, y a pesar de que no le gustaba nada, lo hicieron presidente de Bolivia casi a la fuerza. Bolívar no abandonó el campo de batalla. Los revolucionarios nunca abandonan el campo de batalla. Los revolucionarios no se jubilan. En tanto puedan ser útiles, en tanto requieran de su servicio y de sus esfuerzos. Pero a mí me gustaría más, si me preguntan, que estuviéramos en paz, que no nos amenazaran con destruirnos, que no existiera bloqueo, y yo me pudiera dedicar a leer, me gusta mucho leer, me pudiera dedicar a escribir, me gusta escribir. Te aseguro que he escogido el trabajo más duro que se puede escoger y que lo que hago es cumplir con el deber. Y si alguno me quisiera ver apartado de todo eso, pero apartado con honor y con dignidad, yo realmente estaría agradecido a todos esos que quieren apartarme. El otro día hubo unos disturbios por allí. Cuando supe que había algunos problemas, que alguna gente estaba tirando piedras, algunos estaban tirando tiros, yo sentí que mi deber primero, era estar allí donde estaban los disturbios, con el pueblo y con la gente. Bueno, no hubo una piedra más, ni un disparo más, y le dije a las escoltas nuestros que no se dispare ni un tiro, y se lo dije francamente, yo prefiero que me tiren a mí, a decirle a ustedes, disparen, porque yo siempre he creído que hay armas mucho más poderosas que las armas de fuego, y son las armas morales. Y desde luego yo estoy y estaré siempre dispuesto a luchar junto al pueblo y a morir con el pueblo, y quien sepa cumplir así su deber no puede tener preocupación por la muerte.